El teléfono vibró por séptima vez sobre la mesita de mármol y el nombre de Angélica parpadeaba insistentemente en la pantalla. Robert Castellano ni siquiera lo miró, mientras servía champán a la mujer que estaba a su lado en la suite del ático. Su esposa podía esperar. Siempre lo hacía. ¿No vas a contestar? Sofía, su amante, le acarició el pecho con el dedo, con un tono de irritación en la voz. Ella puede manejar cualquier drama que se haya inventado esta vez, murmuró Robert, silenciando el teléfono por completo. Esta noche es para nosotros. Lo que él no sabía era que, a 3 millas de distancia, Angélica estaba sentada en el suelo de su dormitorio, con una prueba de embarazo en una mano temblorosa y fotos de Robert y Sofía en la otra. La sangre comenzaba a manchar su vestido y los calambres en el abdomen empeoraban. Lo necesitaba. Necesitaba contarle lo del bebé, lo que había descubierto, que todo se estaba desmoronando. Pero Robert Castellano, el hombre más poderoso del mundo del hampa de Chicago, estaba demasiado ocupado con su amante como para darse cuenta de que estaba a punto de perder todo lo que realmente importaba. La llamada se detuvo tras el octavo intento. ¿Había desaparecido Angélica Romano Castellano de su vida para siempre? Bienvenidos a Mafia y Romance. Esta noche os traemos una historia que os conmoverá y os mostrará el poder de la transformación. Contadnos en los comentarios desde dónde nos veis y no olvidéis suscribiros al canal. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos estas emotivas historias. 3 meses antes, Angélica había sido la esposa perfecta de un mafioso. Asistía a galas benéficas con vestidos de diseño, sonreía para las fotos en los eventos familiares y nunca hacía preguntas sobre los negocios de Robert. A sus 26 años, había aprendido a hacerse invisible en su propia casa, una sombra que se movía por los pasillos de mármol de su mansión de Lincoln Park. Señora Castellano, la cena está lista, anunció en voz baja María, la ama de llaves. Eran las 8 de la tarde y una vez más, la silla de Robert seguía vacía. Gracias, María. Déjalo en la cocina. No tengo hambre. La voz de Angélica transmitía el cansancio de una mujer que se había acostumbrado a comer sola. Se acercó a las ventanas que iban del suelo al techo, con vistas al lago Michigan, y observó las luces de la ciudad titilar en la distancia. En algún lugar allá afuera, su marido estaba construyendo su imperio, cerrando acuerdos que aparecerían en los titulares del día siguiente. Pero allí, en su hogar supuestamente perfecto, se sentía como una prisionera en una jaula de oro. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Carmen. ¿Sigues viniendo a comer mañana? Ya has cancelado 3 veces este mes. Angélica miró fijamente el mensaje y se dio cuenta de que ni siquiera recordaba la última vez que había salido de casa para algo que no fuera una obligación social. ¿Cuándo se había vuelto tan insignificante? ¿Cuándo había dejado de vivir su propia vida? La puerta principal se cerró de golpe, resonando en el vestíbulo. Los pesados pasos de Robert se acercaron y Angélica se recompuso rápidamente, alisando su vestido de seda y colocando su expresión en la máscara serena que él esperaba. «Has llegado temprano», dijo, volviéndose hacia él. Robert se aflojó la corbata. Sus ojos oscuros la escudriñaban con la misma indiferencia con la que evaluaría un mueble. A sus 34 años, se había ganado el respeto de los hombres más peligrosos de Chicago, pero miraba a su esposa como si fuera simplemente parte de la decoración. La reunión terminó antes de lo esperado. Se dirigió al carrito de bebidas y se sirvió 3 dedos de whisky. ¿Has confirmado nuestra asistencia a la boda de los Torino el próximo fin de semana? Sí, he hablado con la señora Torino esta tarde. Angélica lo observó beber, fijándose en que no le había ofrecido nada. No le había preguntado por su día. Ni siquiera la miró. Bien, ponte el Valentino azul, el de cuello alto. Su tono era, de hecho, como si estuviera dando instrucciones a un empleado. Algo se retorció en el pecho de Angélica. Robert, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? Me refiero a hablar de verdad, no solo de horarios y apariencias. Detuvo la copa a medio camino de sus labios y por un momento, ella creyó ver una chispa de sorpresa en su rostro. ¿A qué viene esto?
Es solo que siento que somos dos extraños viviendo en la misma casa. Antes solíamos, ¿qué, Angélica? Su voz tenía un tono amenazador. Antes solíamos fingir que esto era un romance de cuento de hadas. Este es un matrimonio de conveniencia. Siempre lo ha sido. Tu padre necesitaba mi protección y yo necesitaba una esposa que supiera cuál era su lugar. Las palabras la golpearon como golpes físicos, pero se obligó a enderezarse. ¿Y cuál es ese lugar exactamente? La risa de Robert fue fría. Estás aquí para lucir hermosa, representar a la familia adecuadamente y no causar problemas. Ha funcionado perfectamente durante 3 años. ¿Perfectamente para quién? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Cuidado, Angélica. Estás empezando a sonar desagradecida. Recuerda cómo era tu vida antes de mí. Recuerda de qué te salvé. Ella recordaba las deudas de juego de su padre, las amenazas, el miedo. Robert había sido su salvación entonces, llegando como un caballero oscuro para rescatar a su familia. Pero la salvación había tenido un precio que ella solo ahora comenzaba a comprender. Me voy a la cama, susurró, incapaz de confiar en su voz para decir nada más. Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, lo oyó hablar por teléfono, con una voz cálida e íntima que nunca había tenido con ella. Hola, preciosa. Siento llamarte tan tarde. Yo también te he echado de menos. Angélica cerró la puerta del dormitorio y se apoyó contra ella. Se le partió el corazón al darse cuenta de la verdad que había estado evitando durante meses. Su marido no solo estaba emocionalmente ausente, estaba dedicando su atención, su afecto, su verdadero yo a otra persona. El descubrimiento fue accidental, como suelen ser las verdades devastadoras. Angélica estaba buscando el cargador de repuesto del teléfono de Robert en su estudio cuando encontró el segundo teléfono escondido en el cajón de su escritorio. La pantalla se iluminó con una notificación y apareció el nombre de Sofía junto a un mensaje que heló la sangre a Angélica. No puedo esperar a que llegue esta noche, mi amor. El ático está listo para nosotros. Con dedos temblorosos, se desplazó por meses de mensajes, fotos, conversaciones íntimas, planes para escapadas secretas, la vida real de su marido, aquella a la que nunca la había invitado a participar. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito mientras la habitación daba vueltas a su alrededor. Corrió al baño y vomitó. Su cuerpo rechazaba la realidad que acababa de descubrir. Mientras se agarraba a la encimera de mármol, tratando de estabilizarse, se dio cuenta de otra cosa. Tenía un retraso, un gran retraso. La prueba de embarazo que compró en la farmacia le parecía que pesaba 1000 libras. Se sentó en el suelo del baño de su suite, mirando las 2 líneas rosas que confirmaban lo que su cuerpo había estado tratando de decirle. Embarazada. Llevaba en su vientre al hijo de Robert mientras él planeaba veladas románticas con otra mujer. La ironía era devastadora. Durante 3 años había esperado tener un bebé, pensando que eso los acercaría más. Ahora, descubrir su embarazo el mismo día en que se enteró de la traición de él, le parecía la broma más cruel del universo. Sonó su teléfono. El nombre de Robert apareció en la pantalla, y por un momento, la esperanza se agitó en su pecho. Quizás él llamaba para volver a casa y hablar, para intentar entender que ella lo necesitaba. Hola, respondió ella, con una voz apenas audible. No volveré a casa esta noche. No me esperes despierta. La línea se cortó antes de que ella pudiera responder. Angélica miró fijamente el teléfono, luego la prueba de embarazo y a continuación las fotos que había impreso del teléfono secreto de Robert. Las pruebas de su doble vida yacían esparcidas a su alrededor como los pedazos de su corazón destrozado. Fue entonces cuando comenzaron los calambres. Al principio solo era un dolor sordo, fácil de descartar como estrés. Pero a medida que avanzaba la noche, el dolor se intensificó, acompañado de un sangrado que la hizo entrar en pánico. Necesitaba ir al hospital, pero más que eso, necesitaba a Robert. A pesar de todo, a pesar de la traición y las mentiras, necesitaba a su marido. Lo llamó. El teléfono sonó y sonó antes de saltar el buzón de voz.
Robert, por favor, llámame. Algo va mal, necesito... El buzón de voz la interrumpió. Lo intentó de nuevo. Esta vez saltó directamente el buzón de voz, y otra vez, y otra vez. Cada llamada sin respuesta era como otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Ahora sangraba más, los calambres se volvían insoportables y su marido estaba en algún lugar de la ciudad, ignorando sus desesperados intentos por localizarlo. Finalmente, ella misma llamó a una ambulancia. En el Northwestern Memorial Hospital, la doctora Sarah Chen le dio la noticia con delicada profesionalidad. Lo siento mucho, señora Castellano. Ha sufrido un aborto espontáneo. El estrés y el trauma a veces pueden desencadenar estos episodios en las primeras etapas del embarazo. Angélica yacía en la cama del hospital, mirando al techo mientras las palabras de la doctora la inundaban. Había perdido al bebé. Había perdido lo único que podría haberle dado sentido a su matrimonio. Y Robert ni siquiera sabía que había estado embarazada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su corazón dio un salto, pensando que podría ser Robert respondiendo por fin. En cambio, era de un número desconocido. Pensé que deberías ver esto. Adjunta, había una foto de Robert y Sofía entrando en el Four Seasons, con la mano de él en la espalda de ella, ambos riendo. El remitente anónimo había incluido una nota. Lleva más de un año con ella. Todo el mundo lo sabe menos tú. Te mereces algo mejor. Angélica borró el mensaje y apagó el teléfono. Tumbada en la estéril habitación del hospital, rodeada del pitido de las máquinas y el olor antiséptico del desinfectante, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Robert Castellano había ignorado sus llamadas cuando más lo necesitaba. Había elegido a su amante en lugar de a su esposa, su placer en lugar de su dolor. Había dejado claro que ella no era más que un accesorio en su vida, fácil de descartar cuando surgía algo más interesante. Así que ella le daría exactamente lo que quería. Desaparecería. El plan se concretó con sorprendente claridad. Angélica siempre había sido inteligente, algo que Robert nunca se había molestado en notar ni apreciar. Se había graduado con honores en finanzas antes de casarse, pero nunca le habían permitido utilizar sus habilidades. Ahora esas habilidades le salvarían la vida. Durante las 2 semanas siguientes, liquidó discretamente sus bienes personales, las joyas que le había dejado su abuela, una pequeña herencia que había guardado aparte, incluso su anillo de boda. Todo se destinó a crear su fondo de escape. Investigó nuevas identidades. Encontró un contacto a través de una amiga de Carmen que trabajaba en derecho de inmigración y poco a poco fue reuniendo las piezas de su nueva vida. Robert no se dio cuenta de nada. Llegaba tarde a casa, se marchaba temprano y la trataba con la misma indiferencia cortés de siempre. En todo caso, parecía aliviado de que ella hubiera dejado de intentar entablar conversación con él. Estoy pensando en visitar a Carmen en Portland durante unos días, mencionó una mañana durante el desayuno, para ver cuál era su reacción. Está bien, coge el jet si lo necesitas. Ni siquiera levantó la vista del periódico. De hecho, prefiero los vuelos comerciales. Son más anónimos. Eso llamó su atención. ¿Anónimos? ¿Por qué necesitas ser anónima? A Angélica le latía con fuerza el corazón, pero mantuvo la voz firme. Solo quería decir menos llamativos. A veces me canso de la atención que conlleva el apellido castellano. Robert la observó durante un momento y luego se encogió de hombros. Lo que te haga feliz, pero vuelve para la boda de Turín. No lo haría. La noche antes de su desaparición planeada, Angélica recorrió la mansión por última vez. Había vivido allí durante 3 años, pero nunca lo había sentido como su hogar. Era la casa de Robert, llena de cosas de Robert, diseñada según las especificaciones de Robert. Ella no era más que otra decoración, hermosa y silenciosa, y en última instancia, prescindible. En su dormitorio, hizo una sola maleta con lo imprescindible. Todo lo demás, la ropa de diseño, las joyas caras, la vida que había construido como señora de Robert Castellano, se quedaría atrás como la piel mudada de una serpiente. Dejó una carta en la almohada de Robert, breve y concisa. Celo de Sofía, celo del ático.
Lo sé todo. No me busques. Considera esto tu libertad. Allí, a las 13:00 am, un taxi la recogió al final de su calle. Mientras el horizonte de Chicago desaparecía detrás de ella, Angélica sintió algo que no había experimentado en años. Alivio. La mujer que subió al vuelo a Seattle ya no era Angélica Castellano. Según su nueva identificación, era Emma Rodríguez, una enfermera de 26 años que se trasladaba por una nueva oportunidad laboral. No se le escapó la ironía. Por fin era libre de usar su verdadero apellido de soltera, Rodríguez, el que Robert había insistido en que abandonara por completo cuando se casaron. Bellingham, Washington, era todo lo que Chicago no era. Pequeña, tranquila, rodeada de montañas y agua. Parecía un lugar donde Emma Rodríguez podía respirar. Alquiló un modesto apartamento cerca del hospital donde había conseguido un puesto en la sala de pediatría gracias a la titulación de enfermería que había obtenido antes de conocer a Robert. Por primera vez en 3 años, tomaba sus propias decisiones, gastaba su propio dinero y vivía su propia vida. El dolor por la pérdida de su bebé siempre la acompañaría, pero ahora se mezclaba con algo inesperado, la esperanza. 6 meses después de comenzar su nueva vida, Emma había encontrado su ritmo. Le encantaba trabajar con niños. Había encontrado un propósito en curar y ayudar que nunca había experimentado como esposa de un mafioso. Sus colegas respetaban sus habilidades y su dedicación, sin sospechar que su tranquila y competente compañera de trabajo había estado casada con uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Fue durante un turno especialmente ajetreado cuando se fijó por primera vez en el doctor Marcus Thompson. Era el jefe de cirugía pediátrica, un hombre alto y gentil, con ojos amables y manos que hacían milagros en los pequeños pacientes. Lo que más le llamó la atención fue cómo trataba a todo el mundo, desde el jefe de personal hasta el celador más nuevo, con el mismo respeto y consideración. Emma, ¿podría ayudarme con el caso Henderson? Le preguntó una tarde, sin la arrogancia autoritaria a la que se había acostumbrado con Robert. Por supuesto, Dr. Thompson. Ella lo siguió al área de preparación quirúrgica y observó cómo él agradecía a cada miembro del equipo por su nombre, cómo se tomaba el tiempo para explicar los procedimientos a los padres preocupados, cómo nunca alzaba la voz, incluso bajo presión. Por favor, llámame Marcus cuando no estemos con los pacientes, le dijo mientras se lavaban las manos. He querido decirte que tu trabajo con los niños es excepcional. Tienes un don para hacerlos sentir seguros. El cumplido la tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien elogió sus habilidades en lugar de su apariencia? Gracias. Me encanta lo que hago. Se nota. Marcus sonrió y Emma sintió algo revolotear en su pecho que no tenía nada que ver con el miedo o la obligación. ¿Te gustaría tomar un café después de nuestro turno? Me encantaría saber más sobre tu experiencia en pediatría. Emma dudó. Lo último que quería era involucrarse con otro hombre, especialmente con uno con el que trabajaba. Pero había algo en Marcus que le hacía sentir segura, auténtico, de una forma que casi había olvidado que existía. Me encantaría, se oyó decir. El café se convirtió en una cena, que se convirtió en largos paseos por la bahía de Bellingham, que se convirtió en el tipo de amistad que Emma nunca había experimentado con un hombre. Marcus la escuchaba cuando hablaba, le preguntaba su opinión, la trataba como a una compañera igualitaria en sus conversaciones. Eres diferente a la mayoría de la gente que conozco, le dijo una tarde mientras veían cómo la puesta de sol pintaba el agua de tonos dorados y rosados. ¿Cómo diferente?, preguntó Emma, aunque una parte de ella temía la respuesta. Eres increíblemente fuerte, pero hay algo reservado en ti, como si te estuvieras protegiendo de algo. Sus ojos oscuros mostraban preocupación, no curiosidad. Espero que sepas que aquí estás a salvo conmigo. La palabra segura la golpeó como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente segura? En el mundo de Robert, la seguridad era una ilusión, siempre dependiente de su estado de ánimo, su aprobación, su protección. Pero aquí, con Marcus, la seguridad se sentía como algo que ella misma podía crear. Tuve un matrimonio difícil, dijo con cautela.
Terminó mal, asintió Marcus, sin insistir en los detalles. Siento que hayas pasado por eso. Te mereces algo mucho mejor. Esa simple afirmación le hizo llenarse los ojos de lágrimas. Se merecía algo mejor. Era algo que había olvidado durante sus años con Robert, algo en lo que solo ahora empezaba a creer de nuevo. A medida que su amistad se convertía en algo más, Emma se maravillaba de las diferencias entre Marcus y Robert. Donde Robert ordenaba, Marcus sugería. Donde Robert exigía, Marcus preguntaba. Donde Robert tomaba, Marcus daba. Su primer beso tuvo lugar un lluvioso martes por la noche en el apartamento de ella. Estaban preparando la cena juntos, algo que Robert habría considerado indigno de él, cuando Marcus le apartó un mechón de pelo de la cara. Emma le dijo en voz baja, ¿puedo besarte? El hecho de que le pidiera permiso, de que esperara a que ella asintiera antes de posar suavemente sus labios sobre los de ella, hizo que su corazón se acelerara por todas las razones correctas. Así era como se suponía que debía sentirse el amor, elegido, no impuesto. Pero incluso mientras la felicidad florecía en su pecho, una voz en el fondo de su mente le susurraba advertencias. Robert Castellano no dejaba escapar lo que consideraba su propiedad. Y a pesar de los papeles del divorcio que le había entregado meses atrás, a pesar de la nueva vida que había construido, sabía que si él la encontraba, no la dejaría marchar sin más. La llamada llegó un jueves por la mañana de febrero, casi un año después de que Emma desapareciera de Chicago. Estaba en el trabajo revisando las historias clínicas de los pacientes cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Emma Rodríguez. La voz le resultaba desconocida. Profesional. Sí, soy Emma. Soy el detective Morrison, de la policía de Chicago. Le llamo por su ex marido, Robert Castellano. A Emma se le heló la sangre. ¿Qué pasa con él? Ha estado haciendo preguntas, contratando investigadores privados. Tenemos motivos para creer que la ha localizado en el estado de Washington. Le llamo por cortesía. Usted solicitó una orden de alejamiento antes de marcharse de Illinois y queríamos informarle de que él podría estar infringiéndola. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas a Emma. Después de todo este tiempo, de toda la cuidadosa planificación, de toda la paz que había construido, Robert la había encontrado. Marcus apareció a su lado inmediatamente, con el rostro arrugado por la preocupación. Emma, ¿qué pasa? No podía hablar, no podía respirar. Las paredes de su nueva vida se derrumbaban a su alrededor y ella volvía a ser esa mujer aterrorizada, atrapada e impotente. Oye, mírame. Marcus le tomó suavemente las manos entre las suyas. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. No estás sola. Juntos. La palabra penetró en su pánico. Ya no era la misma mujer que había huido de Chicago, destrozada y asustada. Ahora tenía a Marcus, un trabajo que le encantaba, una comunidad que la respetaba. Había construido algo por lo que valía la pena luchar. Mi ex marido, logró decir, me ha encontrado. La expresión de Marcus se endureció, pero su voz siguió siendo tranquila. Dime qué necesitas. Durante la siguiente hora, Emma le contó todo sobre Robert, sobre la vida de la que había huido, sobre el miedo que la había llevado a cruzar el país. Marcus la escuchó sin juzgarla, y su ira no creció por sus secretos, sino por el hombre que la había hecho sentir que tenía que esconderse. No vas a ir a ningún sitio, le dijo con firmeza cuando ella sugirió volver a huir. Ahora este es tu hogar. Afrontaremos esto juntos. El enfrentamiento se produjo 3 días después. Emma salía del hospital tras su turno cuando vio el todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas cuando Robert salió del coche, con el mismo aspecto que ella recordaba. Guapo, poderoso y totalmente convencido de su propia autoridad. «Hola, Angélica». Su voz resonó en el aparcamiento como una amenaza. «Me llamo Emma», dijo ella enderezándose y recurriendo a la fuerza que había cultivado durante el último año. «¿Y estás violando una orden de alejamiento al estar aquí?», se rió Robert, con un sonido frío y familiar. «¿Crees que un trozo de papel te protege de mí? ¿Crees que este jueguecito al que estás jugando cambia algo? No es un juego.
He solicitado el divorcio. He empezado una nueva vida. Ya no soy tu esposa. Siempre serás mía. Se acercó y Emma luchó contra el impulso de retroceder. Esta fantasía en la que vives, jugando a ser enfermera en un pueblo perdido, se acaba ahora. ¿Vas a volver a casa? No, no lo haré. La simple negativa pareció sorprenderlo. En su matrimonio, Emma nunca le había dicho que no a Robert Castellano. Había sido complaciente, obediente, invisible. La mujer que tenía delante ahora era alguien a quien no reconocía. Perdiste a nuestro bebé, dijo, con voz cruel. Perdí lo único que podría haberte hecho útil, y luego huiste como una cobarde, pero estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a aceptarte de nuevo. Las palabras le golpearon como golpes físicos, pero Emma no se inmutó. Perdí a nuestro bebé porque ignoraste mis llamadas cuando más te necesitaba. Perdí a nuestro bebé porque estabas demasiado ocupado con tu amante como para preocuparte de que tu mujer estuviera sangrando y sola. Por primera vez, vio un destello de incertidumbre en los ojos de Robert. ¿De qué estás hablando? Estaba embarazada, Robert. Me enteré el mismo día que descubrí tu aventura con Sofía. Intenté llamarte 8 veces porque estaba perdiendo al bebé y te necesitaba. Pero tú estabas en el ático con ella y no te molestaste en contestar las llamadas de tu esposa. Robert palideció. Nunca me dijiste que estabas embarazada porque nunca me diste la oportunidad. La voz de Emma se elevó. Meses de ira reprimida finalmente se desataron. Ignoraste todas mis llamadas. Rechazaste todos mis intentos por contactar contigo. La elegiste a ella antes que a mí, antes que a nuestro hijo, antes que a todo lo que debería haberte importado. Yo no lo sabía. Tú no querías saberlo. Querías una decoración, no una esposa. Querías a alguien que sonriera y se mantuviera en silencio y nunca te molestara con necesidades humanas reales. Robert dio un paso adelante. Su expresión pasó de la sorpresa a la familiar máscara de control. Ya basta. Te vienes a casa conmigo. Esta conversación ha terminado. En realidad, no. La voz de Marcus rompió la tensión al acercarse desde la entrada del hospital. Se colocó junto a Emma, no delante de ella como un escudo, sino a su lado, como un compañero en igualdad de condiciones. Robert entrecerró los ojos mientras evaluaba esta nueva amenaza. ¿Y tú quién eres? El doctor Marcus Thompson, el novio de Emma. La voz de Marcus era tranquila, pero con un trasfondo de firmeza. Y tú tienes que marcharte ahora mismo, novio. La risa de Robert fue desagradable. ¿Crees que puedes sustituirme? ¿Crees que este don nadie puede darle lo que yo le doy? Ya lo ha hecho, dijo Emma en voz baja. Me ha dado respeto, me ha dado amor, me ha dado una opción. ¿Una opción? La voz de Robert se volvió peligrosa. ¿Crees que tienes opciones? ¿Crees que puedes alejarte de mí, de nuestra familia, de todo lo que he construido para ti? No has construido nada para mí. Has construido una prisión y la has llamado palacio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Emma vio el momento exacto en el que Robert se dio cuenta de que la había perdido, no solo físicamente, sino por completo. La mujer con la que se había casado, la chica dócil que le había agradecido su protección, ya no existía. Te arrepentirás, dijo finalmente. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has desperdiciado. No, dijo Emma con absoluta certeza. No lo haré. Robert miró a Emery Marcus por última vez, con el rostro convertido en una máscara de furia e incredulidad. Luego se dio la vuelta y regresó a su todoterreno, con los hombros rígidos por el orgullo herido. Cuando el vehículo negro desapareció en la distancia, Emma sintió que las últimas cadenas de su antigua vida se rompían por fin. Era libre, no porque Robert le hubiera dado permiso, sino porque había reclamado su libertad por sí misma. Marcus la rodeó con sus brazos y ella se apoyó en su calor, maravillándose de lo diferente que se sentía esto de los abrazos posesivos de Robert. Era seguridad sin propiedad, amor sin condiciones. ¿Estás bien?, preguntó Marcus en voz baja. Emma lo miró, a este hombre que le había mostrado cómo era el amor verdadero, y sonrió. Estoy perfecta. 2 años más tarde, Emma estaba de pie en el jardín de la pequeña casa que ella y Marcus habían comprado juntos.
contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de tonos púrpura y dorado. El anillo de boda que llevaba en el dedo era sencillo, elegido juntos en lugar de impuesto, un símbolo de unión en lugar de posesión. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. He visto la noticia sobre el arresto de Robert. ¿Estás bien? Emma sonrió mientras respondía. Estoy más que bien. Soy libre. La noticia se había dado a conocer esa mañana. Robert Castellano, que en su día fue el intocable rey del hampa de Chicago, había sido finalmente derribado por los investigadores federales. Su imperio se había derrumbado. Sus socios se habían vuelto contra él y su amante, Sofía, había testificado en su contra a cambio de inmunidad. Pero Emma no sentía satisfacción por su caída ni deseaba venganza. Había superado la necesidad de que Robert sufriera para que ella fuera feliz. Había construido algo mejor que la venganza. Había construido una vida que merecía la pena vivir. Marcus apareció a su lado, rodeándole la cintura con los brazos y dándole un suave beso en la sien. Penny, por tus pensamientos. Solo pienso en lo lejos que he llegado. Emma se recostó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón. Hace 2 años pensaba que mi vida había terminado. Pensaba que perderlo todo significaba que no me quedaba nada. Y ahora sé que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Se giró entre sus brazos y miró al hombre que la había ayudado a descubrir su propia fuerza. No soy la misma mujer que huyó de Chicago. Ni siquiera soy la mujer que llegó a Bellingham destrozada y asustada. No, asintió Marcus, con los ojos llenos de amor y orgullo. Ahora eres Emma Thompson, y eres la mujer más fuerte y maravillosa que he conocido jamás. Emma sonrió pensando en el viaje que la había traído hasta allí. Había comenzado como Angélica Castellaniano, una chica asustada que había cambiado su libertad por seguridad. Se había convertido en Emma Rodríguez, una mujer que aprendía a valerse por sí misma, y ahora era Emma Thompson, una mujer que conocía su valor y se negaba a conformarse con menos que el amor verdadero. Las llamadas telefónicas que Robert había ignorado aquella terrible noche habían sido su despedida de la mujer que solía ser, pero también habían sido su bienvenida a la mujer en la que estaba destinada a convertirse. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Emma se hizo una promesa silenciosa a sí misma y al bebé que había perdido. Nunca más se haría pequeña para la comodidad de otra persona. Nunca más aceptaría migajas cuando se merecía todo el festín. Había encontrado su voz, su fuerza y su verdadero amor, y nunca dejaría que nada de eso se le escapara. Así es como esta increíble historia de transformación llega a su fin aquí, en Mafia and Romance. Si el viaje de empoderamiento de Emma te ha llegado al corazón, no olvides pulsar el botón de suscripción y contarnos en los comentarios qué te ha parecido su fuerza. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote estas poderosas historias de amor y redención. Hasta nuestro próximo viaje emocional.